bienvenidos al coloquio de biología, doctor Luis Fournier Conillo. Hoy tenemos, este es el primer coloquio de este año. Les recuerdo, es todos los miércoles de cada mes durante el ciclo lectivo. Vamos a tener una conferencia aquí sobre diferentes temas. El de hoy está a cargo de Andrés Mauricio Gatica Arias. Él es profesor invitado en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Tiene un doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad de Bockenheim, en Alemania, con una tesis de honor. Tiene una maestría en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis en Biotecnología de la Universidad de Costa Rica y es bachiller en Ingeniería en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Él hizo el doctorado con una beca del Servicio Académico Alemán de AAP y ha publicado una gran cantidad de trabajos en revistas nacionales y extranjeras. Y está recién incorporado a la Escuela de Biología y le agradezco que haya aceptado. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero agradecerle la introducción y la invitación que me hacen para el coloquio y por ser el primero del año. Espero que todos les vaya a satisfacer lo que yo les voy a presentar hoy acá. Agradecerles su presencia. Bueno, como lo decía don Jorge, mi área de especialidad es la biotecnología. Durante mi doctorado en Alemania yo trabajé con organismos genéticamente modificados. Entonces la charla que les voy a dar hoy trata sobre eso. Yo la titulé Plantas transgénicas más allá de resistencia a insectos y herbicidas. Entonces la charla yo la dividí en tres partes. La primera, les quiero dar una breve introducción de qué es un organismo genéticamente modificado, cómo se crea, cuál es la situación a nivel mundial, cuáles son las características que se han introducido en estos organismos, cuáles son las aplicaciones y al final hablar un poquito de cuál es la situación en Costa Rica y cuál es la capacidad que tenemos nosotros acá para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Entonces, en la primera diapositiva me gustaría darles una definición de lo que es un organismo genéticamente modificado. Ustedes también van a escuchar el término transgénico. Existen muchas definiciones establecidas por organismos internacionales, pero la que yo les presento acá es una definición sencilla, en donde un organismo genéticamente modificado es todo aquel organismo vivo en el cual se le introduce un segmento de ADN que no es propio, o bien un organismo al cual se le ha modificado su ADN. Es decir, estos organismos genéticamente modificados tienen una combinación novedosa de genes. Esos genes pueden provenir de cualquier otro organismo. Recordemos que la molécula de ADN está compuesta de 4 bases nitrogenadas, las cuales se comparten en los diferentes organismos, ya sean bacterias, hongos, levaduras, células animales, células vegetales. Entonces, para la creación de un organismo vivo genéticamente modificado podemos tomar un gen, ya sea de una bacteria, de un animal o de una célula vegetal e introducirlo en una planta. Aquí tenemos que hacer la distinción entre lo que es un organismo transgénico y lo que es un organismo cisgénico. Transgénico nos referimos cuando tomamos, por ejemplo, un gen de una bacteria y dimos la célula vegetal. Ahí estamos tomando un gen extraño, un organismo totalmente que no está relacionado. Sin embargo, cuando tomamos un gen propio de esa planta de tomate y lo sobreexpresamos en el tomate, estamos hablando de un organismo cisgénico, es decir, es un gen que no es extraño a esa planta. Ahora bien, ¿qué hace diferente un organismo genéticamente modificado o un organismo transgénico a un organismo que se ha creado mediante mejoramiento genético convencional? Dentro del mejoramiento genético convencional se incluyen varias técnicas, entre ellas podemos mencionar la hibridación somática, la inducción de mutaciones utilizando agentes químicos como radiaciones, como en el caso de rayos gamma, o bien mediante cruces sexuales.
Por otro lado, los organismos genéticamente modificados, para su creación utilizamos técnicas de la biotecnología moderna que incluyen técnicas de ingeniería genética. Existen varias diferencias entre los organismos transgénicos y un organismo creado por método convencional. Entre ellas podemos mencionar estas tres de acá. La primera es que se reduce el azar, y al utilizar técnicas de ingeniería genética hacemos que el proceso de mejoramiento genético sea más dirigido. ¿A qué me refiero yo con esto? Más dirigido a que yo puedo identificar un gen determinado e introducir solamente ese gen en mi organismo receptor. Lo vamos a ver ahorita más adelante. También, mediante técnicas de ingeniería genética es posible acortar el tiempo necesario para la obtención de una variedad modificada genéticamente. En el caso del café, que es el caso que conozco con más detalle, los tiempos de mejoramiento genético por metodología convencional pueden tomar de 25 a 30 años. Esto porque el café es una planta leñosa y su crecimiento es bastante lento. Al utilizar estas técnicas podemos reducir ese tiempo, se reduce el tiempo en el cual se genera la planta modificada genéticamente. Podemos reducir a 2 o 5 años. Sin embargo, todo el proceso que lleva esa planta hasta que se libera el campo para su comercialización es donde lleva más. La parte de la evaluación ambiental y la parte de la evaluación nutricional. Ahora, como les mencionaba también, utilizando técnicas de mejoramiento de ingeniería genética, podemos escoger solamente una característica de interés. Por ejemplo, acá, en esta filmina les presento la metodología que se sigue en el mejoramiento genético convencional, utilizando cruces sexuales, y la metodología que se utiliza con las herramientas de la biotecnología moderna. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una planta donadora que tiene una característica de interés, cualquiera que ustedes quieran pensar: resistencia a insectos, resistencia a herbicidas, tolerancia a salinidad, tolerancia a sequía. Cuando nosotros identificamos esa planta donadora con esa característica y la cruzamos con una especie que es compatible, no solamente estamos transfiriendo la característica de interés, sino que también se transfieren un conjunto de genes, los cuales nosotros tal vez no tengamos interés en esos otros genes. Por otro lado, al utilizar ingeniería genética y biotecnología, nosotros podemos aislar solamente ese gen, aislarlo, clonarlo en un vector y transferirlo al genoma de la planta. Entonces, a eso yo me refiero, que la ingeniería genética es un poquito más precisa que el mejoramiento genético convencional. Ahora, las técnicas por las cuales se crean las plantas transgénicas, los métodos de transformación, que son agrobacterium y biobalística, a la hora de que usted introduce ese gen en el genoma de la planta, usted no sabe en qué parte del genoma está. Usted no sabe el sitio en el cual ese gen aterrizó, por decirlo de una manera. La única manera que uno sepa, o que lo puede hacer lo puede hacer más dirigido, es utilizando la transformación de cloroplastos. En caso de transformación de cloroplastos, el gen de interés se pone entre dos secuencias complementarias, y esas dos secuencias pues van a ser complementarias a una secuencia en el cloroplasto, y por recombinación homóloga entonces nosotros sabemos exactamente el sitio en el cual se encuentra nuestro gen. Ahora, en el caso de la transformación nuclear, donde utilizamos agrobacterium y biobalística, el avance en las tecnologías de secuenciación del ADN nos puede a nosotros permitir secuenciar un genoma completo de una planta en tan solo unos cuantos días, y como lo vemos aquí, el precio se ha reducido considerablemente. Este es un ejemplo que yo tomé para el caso del genoma humano. A principios, en los años 2002, secuenciar el genoma humano tenía un costo alrededor de los $100,000, como ustedes lo ven aquí, de los $100,000. Ahora, hoy en día, con el avance en las tecnologías de secuenciación, secuenciar ese genoma
tiene un costo aproximado de los $5,000 o menos. Ok, entonces podemos utilizar ese avance en las tecnologías de secuenciación para saber con mayor precisión en qué lugar del genoma está nuestro gen de interés. ¿Cuál es la situación a nivel mundial de los organismos genéticamente modificados? Como lo vemos acá en esta gráfica, a partir del año 1996, que fue el año en el cual se liberaron los primeros organismos y se comercializaron, el crecimiento ha sido gradual, tanto en países industrializados como en países en vías de desarrollo. Para el año 2013 existen 27 países en los cuales se cultivan organismos genéticamente modificados. Como ustedes lo pueden ver aquí, países desarrollados, y son desarrollados en América, en Europa, Asia, Australia y también en China. Un dato interesante que podemos ver acá de esta gráfica es que por primera vez en el año 2012 y 2013 el área cultivada en países en vías de desarrollo superó al área cultivada en países desarrollados. Ahora bien, del año 2012 al año 2013 hubo un incremento aproximado del 3% del área sembrada a nivel mundial. Para el 2013 existen alrededor de 180 millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados en esos 27 países mencioné anteriormente. El número uno, o el país con mayor área sembrada es Estados Unidos. Sin embargo, vemos que un país latinoamericano, como es el caso de Brasil, ocupa la posición número 2. Argentina ocupa la posición número 3. Interesante, por primera vez el nombre de nuestro país aparece en esta lista. En Costa Rica pues se siembra un área inferior a las 50,000 hectáreas, pero vemos que también existen otros países latinoamericanos como por ejemplo Uruguay, Bolivia, Paraguay, México. También existen países de la Unión Europea, principalmente España, Checoslovaquia, Eslovaquia y Eslovenia. A nivel mundial, ¿cuáles son los principales cultivos transgénicos que se siembran en esos 27 países que les acabo de mencionar? Pues básicamente algodón, soya, maíz y canola. Entonces vemos de igual manera que el área cultivada para esos 4 cultivos ha ido aumentando año con año a partir de 1996. ¿Cuáles son las características que se han introducido? Básicamente son dos características: resistencia a insectos, resistencia a herbicidas, o bien la combinación de estas dos características. Plantas de algodón que tienen resistencia a insectos, pero que también tienen resistencia a herbicidas. En cuanto a la adopción de los organismos genéticamente modificados, acá en esta figura podemos ver que para el caso de la soya, el 79% de la producción mundial corresponde a soya genéticamente modificada, mientras que el 70% corresponde a algodón, solamente un 32% corresponde a maíz y solamente un 20% corresponde a canola. Esto nos da a nosotros una idea de que es posible la coexistencia de los organismos genéticamente modificados con otros sistemas de producción, ya sean sistemas de producción convencional o sistemas de producción orgánica. Tenemos que tener claro que las herramientas de la biotecnología y de la ingeniería genética son una herramienta que complementa los programas de mejoramiento genético convencional. Son una ayuda más a los programas de mejoramiento genético convencional. Ahora, ¿cómo se hace una planta transgénica? ¿Cuáles son los pasos que hay que llevar a cabo para crear un algodón resistente a un insecto? En primer lugar, tenemos que identificar esa característica, tenemos que identificar el gen que confiere esa característica novedosa. Una vez que nosotros lo hemos identificado, lo tenemos que aislar
y lo tenemos que clonar en un vector, de tal manera que ese vector, una vez clonado, yo lo pueda introducir en el genoma de la planta. El tercer paso consiste en insertar ese ADN en el genoma vegetal, y para eso podemos utilizar entonces, como les mencionaba, dos técnicas. Una, utilizando una bacteria gram negativa del suelo, que se conoce como Agrobacterium tumefaciens, y esta bacteria es un sistema de transformación natural. La bacteria por sí sola transfiere ciertos genes de su genoma a la célula vegetal. ¿Y para qué lo hace? Lo hace para utilizar la maquinaria celular como un mecanismo para la obtención de alimentos. La bacteria utiliza a las células vegetales para producir fuentes de carbono y fuentes de nitrógeno. Ahora, el ser humano, el hombre, utiliza esta bacteria para su beneficio. Lo que se hace es que se sustituyen esos genes que participan en la síntesis de carbohidratos y nitrógeno, se sustituyen por un gen de interés, en este caso pues un gen que confiere resistencia a una bacteria o que confiere resistencia a un insecto. El otro método es el método de biobalística, y en este caso pues lo que se utiliza es una pistola de genes, donde el ADN de interés es disparado a grandes velocidades al genoma receptor. Una vez que nosotros hemos generado estas plantas transgénicas, las tenemos que identificar y seleccionar. Durante el proceso se generan muchos falsos positivos, entonces tenemos que seleccionar aquellos que realmente contengan nuestro gen de interés. Posteriormente tenemos que organizar una evaluación molecular, en donde nosotros determinamos que el gen no solamente está insertado en el genoma, sino que ese gen se expresa, que genera una molécula de ARN, y que esa molécula finalmente me va a dar a mí una proteína, que es lo que a mí me interesa. Puede ser por mecanismos de regulación que se dan a lo interno de la célula, que el gen esté presente, pero que no se exprese y que no se produzca la proteína. Entonces a mí eso no me interesa. Yo tengo que hacer una evaluación previa antes de liberar esa planta al campo. El siguiente paso pues sería la evaluación en el campo. Todas esas evaluaciones en el campo se llevan a cabo en un ambiente confinado, ya sea en un invernadero, en donde el acceso sea restringido, o bien en una plantación en el campo, en donde también el acceso es restringido y cumple ciertas normas de bioseguridad. Una vez que se han llevado estas pruebas de campo, en donde se ha determinado el efecto que pueda tener esa planta o ese organismo genéticamente modificado sobre otras poblaciones de insectos o de aves o de peces, pues el siguiente paso corresponde a realizar pruebas de equivalencia sustancial, en el caso de que se trate de un producto destinado al consumo humano o bien consumo animal. Tenemos que determinar que ese producto cumple o que tiene las mismas características que un organismo no modificado, es decir, que tienen contenidos similares de vitaminas, minerales, todo lo demás. También en el caso, por ejemplo, de tratarse de un producto de alimentación humana, tenemos que determinar si ese producto produce alguna alergenicidad o toxicidad. También pruebas tan sencillas como pruebas sensoriales, si a la gente le llama la atención o no, en cuanto al color, en cuanto al olor, o bien, por ejemplo, si es un arroz o un frijol modificado genéticamente, si a la hora de cocinarlo, ese arroz no se apelota. Aunque aquí tengo que decir que eso depende mucho de la persona que lo haga. Ahora bien, ¿cuáles son las características que se han introducido en estas plantas? El desarrollo de plantas transgénicas lo podemos dividir en 3 generaciones. La primera generación consistió en todas aquellas plantas en donde se le confirió a la planta una característica agronómica, ya sea resistencia a un insecto, resistencia a una plaga, a una resistencia a bacterias, resistencia a hongos, resistencia a insectos o a virus.
La segunda generación corresponde a todas aquellas plantas en donde se pretendía o se buscaba brindar un beneficio al consumidor. Entonces acá se incluyen todas aquellas plantas que tienen, por ejemplo, en donde se han modificado los ácidos grasos, o bien se han modificado los carbohidratos, o plantas que tienen un mayor contenido de vitaminas, o plantas como por ejemplo tomates que tienen una maduración retardada, o también en el caso de manzana, plantas en donde se puede controlar el proceso de oxidación. La tercera generación corresponde a todos aquellos desarrollos en donde se ha utilizado a las plantas transgénicas como una biofábrica, es decir, se ha utilizado a las plantas para la producción de vacunas, de fármacos o de proteínas de interés humano o de interés animal. Entonces vamos a ir viendo, yo les voy a ir poniendo algunos ejemplos de los que acá les he ido mencionando. El primero de ellos es la resistencia a herbicidas. Pues aquí tenemos, supongamos que tenemos un campo de arroz y tenemos algunas especies, unas malezas. Cuando el agricultor aplica el herbicida, si esa planta no tiene una resistencia, van a morir tanto las malezas como la especie comercial. Es lo que ustedes ven aquí. Entonces, en este caso, pues se han aislado genes, algunos de bacterias y algunos otros de algunas plantas como Arabidopsis, y se han introducido en el genoma de estas plantas, de tal manera que esas plantas pueden detoxificar ese compuesto o ese herbicida. Entonces, cuando se hace la aplicación del herbicida, aquellas plantas que no tienen el gen que les confiere la resistencia mueren, y las que sí lo tienen, pues sobreviven. Una aplicación interesante de la resistencia a herbicidas y que puede contribuir a la bioseguridad de estos organismos es esta investigación que se llevó a cabo en China en el año 2008. Acá, esos investigadores generaron una planta de arroz resistente a un herbicida, en este caso el glifosato, pero susceptible a otro herbicida, en este caso el ventazón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el agricultor siembra el arroz y aplica el glifosato, como el arroz tiene la resistencia, pues sobrevive, las malezas no. Ahora, para poder tener un control sobre ese campo y poder reducir el riesgo de los rebrotes, se hace la aplicación del segundo herbicida, en este caso el ventazón. Como la planta no tiene la resistencia, van a morir. Entonces ese es un mecanismo que permite controlar los rebrotes en el caso del arroz. Ahora, esa tecnología o esta investigación se podría aplicar a cualquier otro cultivo. Podría ser maíz, o bien frijol o café. En el caso de las plantas transgénicas con resistencia a insectos, en la mayoría de los casos se ha utilizado un gen proveniente de una bacteria, Bacillus thuringiensis. Esta bacteria produce o tiene unos genes que se conocen como CRI, que producen una proteína. Esa proteína es tóxica para ciertos órdenes de insectos, es decir, existen genes específicos para lepidópteros, genes específicos para dípteros, genes específicos para himenópteros y así sucesivamente. Lo que pasa es que al tener la planta transgénica, el gen CRI, se sintetiza esa proteína y a la hora de que el insecto, en este caso un herbívoro, ataca la hoja, la proteína ingresa por el tracto intestinal, se une a receptores específicos en el intestino, provoca un poro y por lo tanto impide que el insecto se pueda continuar alimentando. Además, en el tracto intestinal la bacteria se sigue multiplicando y eso le causa una septicemia al insecto. Tenemos que recordar que esta bacteria, Bacillus thuringiensis, ha sido utilizada por muchos años en la agricultura orgánica, entonces no es algo nuevo. Lo novedoso en este caso es que la planta es la que está produciendo su propia resistencia.
En el caso de la agricultura orgánica o convencional, en donde se aplica el insecticida a base de Bacillus thuringiensis, no es tan efectivo, porque la toxina se degrada con la luz ultravioleta. Además, si llueve, pues todo ese insecticida se lava. Y aquí tenemos un ejemplo desarrollado para un país en vías de desarrollo, y es el caso de la berenjena resistente a insectos, o la berenjena BT. En este caso es una berenjena que está aprobada para su cultivo y comercialización en Bangladesh, y fue desarrollada pues por una compañía en la India. También instituciones de investigación europeas, en este caso una universidad en Bélgica, está desarrollando un banano que es resistente a la cigatoca. Lo que hicieron fue introducir 2 genes de arroz, 2 genes de quitinasa que confieren resistencia a la cigatoca, y lo podemos ver aquí, las plantas que son susceptibles y las plantas que son resistentes. De igual manera, un país latinoamericano, como es el caso de Brasil, y esta institución, Embrapa, desarrollaron un arroz resistente al virus de la mancha angular, al virus del mosaico dorado. Aquí tenemos la número 1, la planta silvestre, y las plantas 2 y 3 son las plantas transgénicas que tienen resistencia a este virus. En este caso, ellos lo que utilizaron fue una tecnología antisentido. De igual manera, en Argentina se están llevando a cabo investigaciones para conferir resistencia a virus a la papa. En Hawái se desarrolló una papaya transgénica que es resistente al virus de la mancha angular. En este caso fue un consorcio entre 2 universidades, la Universidad de Cornell y la Universidad de Harvard. Ahí existe un estimado, y es que el 70% de la papaya que se cultiva en Hawái es transgénica, y esa papaya se exporta pues a los Estados Unidos y a Asia, principalmente a China y a Japón. En el caso de Costa Rica, y este ejemplo no lo tengo aquí, también se desarrolló una línea de arroz resistente a un virus, y eso fue una colaboración entre la Escuela de Biología, el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, universidades de Europa y de Estados Unidos. En este caso se confirió resistencia a un herbicida, y también la planta tiene tolerancia al virus. En cuanto al mejoramiento de las calidades nutricionales de los cultivos, el caso que usted quizá más han escuchado es el caso del arroz dorado. Este fue un arroz que se desarrolló en conjunto entre un instituto federal de tecnología suizo y la Universidad de Freiburg en Alemania, y lo que se desarrolló acá fue que en el caso del arroz se expresaron 3 diferentes genes, uno proveniente de una bacteria y 2 provenientes de plantas, con el fin de producir beta-caroteno en el endospermo del arroz. Beta-caroteno es un precursor de la vitamina A. En países en subdesarrollo, principalmente de Asia, como lo ven ustedes aquí, los que están de Asia, los que están marcados con rojo, y de África, la deficiencia en vitamina A causa un problema muy grave, y es la ceguera en los niños. Muchos de esos niños pues mueren debido a la deficiencia de vitamina A. Una solución pues podría ser suministrarle a esa población alimentos enriquecidos en vitamina A. Lo que sucede es que en estos países el alimento que se consume principalmente es el arroz, y el arroz carece de la vitamina A. Entonces, en esta investigación se desarrolló un arroz que produce un precursor de la vitamina A, y es el beta-caroteno, y por eso ustedes lo ven aquí de color amarillo. También se han llevado a cabo investigaciones en donde se han desarrollado maíces dorados, también maíces que producen beta-caroteno. También se están desarrollando investigaciones en el caso del tomate, principalmente en Italia y en el Reino Unido, en donde se han expresado genes que contribuyen a la síntesis de antocianinas. Entonces el tomate no es rojo, sino que es morado. Aquí no se aprecia muy bien, pero donde vemos estos 2 puntos
es porque ahí hay una sobreproducción de antocianinas, entonces el tomate se ve más morado. Algo interesante acá es que en el caso de la Unión Europea, en el caso de Inglaterra, ellos ya tienen el tomate. Sin embargo, debido a la legislación de la Unión Europea, que tienen que pasar por un proceso bastante largo, ellos decidieron por enviar ese tomate a Canadá, en donde la legislación no, pues es rigurosa, sin embargo toma menos tiempo. Y que tome menos tiempo no significa que no se hagan las cosas bien. ¿Okay? Entonces ellos lo siembran en Canadá. ¿Y ahora qué van a hacer? Van a importar ese tomate a Inglaterra en forma de concentrado. Entonces vemos ahí que pues hay un aumento en las importaciones, en este caso pues, de tomate. También en España, un grupo de investigadores están desarrollando una naranja que tenga un mayor contenido de betacarotenos. Y ustedes pues lo podemos ver aquí. Esta es la naranja modificada, que es mucho más anaranjada que la naranja normal. Ahora, estos compuestos betacarotenos, ¿por qué tienen tanta importancia? Porque muchos de ellos se han demostrado que tienen actividad antioxidante. Y muchos de esa actividad antioxidante está correlacionada con reducción de los niveles de cáncer, de algunos tipos de cáncer. También se ha desarrollado yuca con un alto valor nutricional, y en este caso lo importante es que esta yuca se está desarrollando para países, principalmente países africanos, y es un consorcio tanto de empresas privadas como de universidades. Y ustedes lo pueden ver aquí, pues, están involucrados centros de investigación tanto públicos como privados de los Estados Unidos, Nigeria, Kenia, Colombia, Suiza, y esta yuca ya se liberó al campo y se están llevando a cabo pruebas en Uganda. A todos nos gusta tomar café, pero existen algunas personas pues, que toman en exceso. Entonces, eso les conlleva pues, serios problemas colaterales. Un grupo de investigadores en Japón desarrolló una variedad de café modificada genéticamente utilizando tecnología de ARN de interferencia, en donde silenciaron 2 de los genes responsables de la síntesis de cafeína. Entonces, ese café es descafeinado. Ahora, un café descafeinado se puede lograr también por procesos químicos. Sin embargo, eso eleva el precio del café. Entonces, una estrategia es bloquear la expresión de estos 2 genes, el gen de la cafeína y de la treobromina sintetasa, de tal manera que la síntesis de cafeína y de treobromina en café es mucho menor. También se han llevado a cabo investigaciones para desarrollar un trigo que carezca o que tenga menores contenidos de gluten. Eso va a ser muy útil para todas aquellas personas que padecen o que todas aquellas personas que tienen enfermedad celíaca. Yo tuve la oportunidad de conocer una persona en Alemania que padecía de esta enfermedad, y para ella era bastante complicado porque tenía que estar yendo al supermercado y ver en las etiquetas de los productos si tenía gluten o no. Inclusive esa persona no podía tomar cerveza, tenía que importar creo que lo importaba de Inglaterra. ¿Okay? Y la cerveza pues sabía totalmente diferente. Bueno, en este caso lo que ellos hicieron fue también bloquear la síntesis de los genes responsables de la síntesis de estas proteínas. Utilizaron ARN antisentido, y aquí podemos ver pues morfológicamente no existe diferencia en los diferentes tipos de trigo, pero sí existe diferencia en cuanto a la concentración de las liganinas. Acá es el trigo no modificado y aquí tenemos el trigo modificado. También un grupo de investigadores en Inglaterra están utilizando, en este caso, esta planta, el falso lino, para producir omega 3. El omega 3, pues, si uno consume trucha, pescado, tilapia, salmón, y consume nueces, de ahí lo puede obtener. Sin embargo, ¿cuál sería la ventaja de expresar? En este caso ellos expresaron genes provenientes de un alga en esta planta para producir
el omega 3. La ventaja que mencionan ellos es que se reduce la presión que puede haber sobre especies silvestres de peces. A todos también nos gustan las flores, entonces se han llevado a cabo investigaciones, principalmente en Estados Unidos, en China y en Japón, que pretenden modificar el color de la flor. La ruta de síntesis de antocianinas está bien estudiada y se conocen bien cuáles son los genes que participan para la formación del color azul, anaranjado o amarillo. Entonces, utilizando técnicas de ARN de silenciamiento, se han bloqueado la expresión de alguno de estos genes de tal manera que la ruta se favorece hacia un determinado color. Y así podemos ver cómo se han generado variantes, en este caso de petunia, que tienen diferente coloración de los pétalos. También empresas alemanas están desarrollando una planta ornamental a la que no haya que ponerle agua por 3 días. A los alemanes en el verano pues disfrutan de su tiempo y se van de vacaciones, y pues ellos no encuentran quien les pueda regar sus plantas. Entonces esa empresa se dedicó a estar invirtiendo su dinero en eso, en desarrollar una planta ornamental que usted no le tenga que poner agua por 3 o 4 días. Así usted se va de vacaciones, cuando regresa su plantita está bien. Bueno, y en el caso de mi tesis doctoral, yo trabajé con el lúpulo. El lúpulo es muy conocido porque es el ingrediente que le da el sabor amargo a la cerveza. Sin embargo, es una planta medicinal. De hecho, fue declarada en el 2007 como la planta medicinal en Alemania. Tiene un compuesto que se conoce como santohumol, es un flavonoide que se produce solamente en las flores femeninas. El lúpulo es una planta dioica. Existen plantas hembras y plantas machos, o plantas femeninas y masculinas. En el caso de la fabricación de la cerveza solamente se utilizan las plantas femeninas, porque las plantas machos le confieren un mal sabor a la cerveza, entonces no se usa. Ok, entonces en este caso este compuesto solamente se produce en las flores femeninas, y la industria farmacéutica está interesada en producir ese compuesto en altas concentraciones, porque se ha demostrado que actúa como antioxidante y que puede tener actividad contra ciertos tipos de cánceres. El problema es que el lúpulo se utiliza principalmente para la fabricación de la cerveza y muy poco se utiliza para la fabricación de este compuesto. Además, la concentración del compuesto en las plantas de lúpulo es muy baja. Entonces la idea de mi trabajo doctoral fue aumentar la concentración de lúpulo, de santohumol en las plantas de lúpulo. Para eso utilizamos pues factores de transcripción provenientes de Arabidopsis que modifican la ruta de síntesis de los flavonoides. Como resultado interesante, obtuvimos plantas transgénicas que tienen una coloración diferente de las plantas normales. Entonces ustedes ven aquí que la flor, en este caso, es de color rosado o rojo fuerte. Ahora, un gramo de este compuesto de santohumol tiene un precio aproximado a los 20.000 euros. Entonces esta investigación fue financiada en parte por la universidad en la que yo estuve, la Universidad de Hohenheim, pero también por una asociación de productores de lúpulo. Entonces ellos están interesados en obtener una variedad de lúpulo que tenga un mayor contenido de santohumol para poderlo explotar con miras a la producción de este compuesto para la industria farmacológica. Ellos no lo quieren producir para la fabricación de la cerveza. También en Alemania, una empresa, en este caso BAF, desarrolló una papa que contiene 100% de amilopectina. Una papa normal tiene un 80% de amilopectina y un 80% de amilosa. Amilopectina y amilosa son los dos componentes principales del almidón. Entonces, para la industria del papel, la industria textil y la industria de los adhesivos, la amilosa les genera muchos problemas. Entonces, ellos están interesados en generar una papa que solamente tenga
esté compuesta por amilopectina. Entonces, utilizando técnicas de ARN de interferencia, bloquearon la síntesis, bloquearon los genes que participan en la síntesis de amilosa, de tal manera que obtuvieron papas 100% que contenían 100% de amilopectina. Este evento fue aprobado por la Comisión Europea y se sembró a partir del 2010 en países como Alemania y Checoslovaquia. Lo interesante de este sistema es que ellos implementaron un sistema de preservación de la identidad. ¿Qué se refiere a eso? Que yo como agricultor decido sembrar esta papa genéticamente modificada. Que yo la recibo de la compañía, yo la siembro en mi lote, pero yo tengo que garantizar primero que no queden remanentes de eso, después que esa papa es transferida a las empresas que la van a procesar y que mi maquinaria no quede contaminada. De esta manera pues, podemos establecer una regla de bioseguridad que disminuye el riesgo de diseminación de un organismo genéticamente modificado. También se han llevado a cabo investigaciones con el fin de reducir los niveles de oxidación en papa, básicamente con fines industriales. Aquí igual se bloqueó la síntesis, la expresión de este gen, polifenol oxidasa, utilizando ARN de interferencia. De aquí podemos ver que no hay diferencia en cuanto a la planta silvestre y la planta transgénica. La diferencia se observa en los niveles de oxidación. Acá tenemos la planta silvestre, en donde los niveles de oxidación son mayores, y aquí tenemos diferentes eventos, plantas transgénicas, en donde los niveles de oxidación son menores. Ahora, este estudio también se llevó a cabo en manzana, y existen manzanas transgénicas que se oxidan menos, y el principio es el mismo. Se bloqueó la expresión del gen de la polifenol oxidasa, de tal manera que las manzanas cuando se parten no se oxidan. Ahora bien, también se han utilizado los sistemas de transgénesis para producir ciertas vitaminas, como por ejemplo vitamina A, vitamina C, o también ácido fólico, principalmente en esos cultivos que ustedes ven aquí: maíz, papa, trigo, tomate. También se han producido ciertos minerales utilizados en las transgénesis para incrementar los contenidos de hierro, de zinc, selenio y calcio en cultivos como papa, lechuga, zanahoria, arroz, yuca. También, como les mencionaba al principio, se ha utilizado a las plantas o el sistema vegetal como una biofábrica para la producción de ciertas proteínas y compuestos de interés para la industria farmacológica o la expresión de ciertas vacunas. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, básicamente en tabaco, en canola, en arroz, se han expresado algunos anticuerpos, producción de colágeno, hemoglobina, también interferón, factores de crecimiento, proteína C. También se están llevando a cabo estudios para producir ciertas vacunas contra la hepatitis y el cólera en frutas como el banano o la manzana, frutas que se coman de manera cruda, que no necesiten un proceso de cocción. Ahora bien, ¿cuál es la situación en América Latina? Como les mencioné al principio, países como Honduras, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, Costa Rica, se siembra principalmente maíz, algodón, colza, soya, y en el caso de Brasil, para el año 2015 se aprobó la comercialización del frijol resistente al virus. En el caso de Costa Rica, en el año 1991 se solicitó por primera vez la autorización para sembrar de manera comercial un organismo genéticamente modificado, y también se llevó a cabo el primer trabajo de investigación, que fue el que yo les mencioné anteriormente, el del arroz con resistencia a virus. Hoy en día se llevan a cabo otros trabajos, principalmente en frijol. Ahora, en nuestro país, solamente, o la mayoría del área sembrada se destina a algodón
y soya, solamente para incrementar la semilla. Esa semilla es exportada de nuevo a su país de origen y la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad establece los lineamientos para que esos cultivos se puedan sembrar en nuestro país. Ellos son los que dictaminan cuáles son las reglas a seguir y los que fiscalizan que ese producto no quede ningún remanente en nuestro país, sino que todos tienen que ser exportados. Como les he ido mencionando, todas estas investigaciones o estos ejemplos que les he puesto aquí no son cosas descabelladas, no son cosas que nosotros no podamos realizar en nuestro país. Costa Rica, en sus diferentes instituciones públicas, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico y la Universidad Nacional, tienen la infraestructura, lo más importante, el personal capacitado para hacerlo. Además, contamos con una Comisión Técnica Nacional en Bioseguridad y reglamentos y leyes que regulan todo este proceso. Por lo tanto, estamos en capacidad de desarrollar productos locales, productos que compañías transnacionales no van a tener ningún interés en desarrollar. ¿Por qué este frijol transgénico no lo desarrolló Monsanto? ¿O lo desarrolló BAF? Porque no tienen interés, es un producto local solamente para Brasil. ¿Okay? Y eso lo podemos aplicar también nosotros acá en Costa Rica. Podemos desarrollar productos transgénicos que brinden una solución a nivel local, desarrollados por centros de investigación nacionales. Con eso termino mi presentación, les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, pues levantan la mano y lo vamos haciendo de manera correcta. ¿Tienen preguntas? Sí, espérense, es que tengo muchas. El agua que te es que me llama la atención que se escoja la producción de ciertas proteínas con plantas en vez de utilizar microorganismos, porque aquí se dice que se producir el colágeno en el tabaco. Eso se debe se sabe que las proteínas pues tienen ciertos niveles de organización. Entonces, para que una proteína adquiera un nivel cuaternario, necesita de ciertos factores que no están presentes en microorganismos. Entonces, por eso se prefiere utilizar sistemas vegetales. No solamente se han utilizado plantas, también se han utilizado cianobacterias o algunas algas. Sí. Sí, la BAF produjo una papa, pero me llamó mucho la atención que los equipos tienen que ser bien, como que dice, limpiados para que no haya riesgo es que no entiendo por qué riesgo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Alemania, en cualquier otra parte del mundo, pues aquí vamos a tener un agricultor que siembre un organismo transgénico, y aquí tenemos otro que no. Entonces muchas veces se comparten entre ellos la maquinaria. O puede ser un sistema familiar en donde yo cultivo los transgénicos pero mi hermano no. Y entre los dos decidimos comprar un tractor y lo usamos los dos. Entonces, para garantizar la limpieza de los cultivos no transgénicos, se obliga al agricultor a eliminar todos los residuos. Sí. Con respecto a eso, también una pregunta. Entonces, ¿en qué puede afectar que una persona se equivoque y consuma esa papa que está tratada transgénicamente? No puede afectar en nada, porque en primer lugar, esta papa que se desarrolló es con fines industriales, para la industria textil, para la industria del papel. Ahora, de los cultivos que se han aprobado para su comercialización, todos han pasado por una evaluación muy rigurosa, en donde tienen que pasar evaluaciones ambientales y evaluaciones a nivel nutricional, donde se determine que esa proteína
novedosa que está produciendo ese organismo no genera una alergicidad o toxicidad en un ser humano o en un animal, en el caso de que sea un alimento para cerdos o para vacas o para gallinas. ¿Okay? Entonces, los alimentos transgénicos son de los más seguros que existen ahorita. Ellos tienen que pasar por una serie de evaluaciones que no pasa un alimento convencional o un alimento orgánico. Pero no hay ningún problema en que por equivocación esta papa está hecha solo para textiles, no sé, se enreda de alguna manera y la persona de ahí la consuma. ¿Habría algún problema? Sí. No. Por eso es que se tiene aparte. Pero no todo lo que hasta es el lo momento no se ha demostrado. Perdón. Para no preservar la diversidad, sino preservar la identidad de los cultivos. Porque pues, en esos son cultivos ya domesticados. Sí. Digamos, por ejemplo, creo que era el caso del arroz dorado, o algo así, que, digamos, ¿cuáles son los beneficios que me sugieren a mí el poder modificar un organismo genéticamente y, por ejemplo, darle la habilidad de poder sintetizar beta-carotenos en comparación con ya tener, por ejemplo, un cultivo al que solo podría modificar sin hacer nada? Bueno, en el caso del arroz dorado, como yo les mencioné, principalmente en África y en Asia, el arroz es la principal fuente de alimentos. La gente se alimenta solamente de arroz y el arroz tiene una deficiencia, pues no produce beta-caroteno y eso lleva pues, a que las personas padezcan una deficiencia de vitamina A. Otras formas de suministrar la vitamina A para afuera. La otra. Existen otras formas de suministrar la vitamina A, se las puede suministrar en forma de un comprimido, pero eso aumenta los costos. Y muchas veces pues, puede ser inaccesible para eso, que es la población que habita en esos países. Comprar un kilo de arroz que produce vitamina A, beta-caroteno, es mucho más barato que comprar un comprimido. Ahora, en el caso del arroz dorado, las compañías involucradas donaron sus patentes, es un producto libre, y los primeros ensayos se llevó a cabo en Filipinas. Desafortunadamente, grupos antitransgénicos destrozaron esos campos. Ahora, algo que me llamó mucho la atención, que leí la semana pasada, es que este investigador suizo, junto con el alemán que desarrollaron ese arroz dorado, forman parte de la Academia Nacional de Ciencias del Vaticano. Son amigos del Papa Francisco. Entonces el Papa Francisco, a título personal y no a título de la Iglesia, en eso sí tengo que hacer la aclaración, a título personal le dio la bendición al arroz dorado. ¿Y eso por qué? Porque en Filipinas el 80% de la población es católica, y muy católica. Y si ellos entonces creen que esa es una semilla santa, puede ser que no le hagan nada. Eso es a título personal del Papa y no es una posición de la Iglesia, ¿verdad? Que quede claro. Sí. Una pregunta con respecto al etiquetado. ¿Por qué hay tanta oposición por parte de las compañías que producen productos transgénicos a decir que se trata de productos transgénicos? Pues existe toda una normativa, existen niveles mínimos por los cuales si el producto sobrepasa un nivel en cuanto a su contenido tiene que ser etiquetado. Si tiene menos de ese nivel no es necesario. Y eso es un nivel de la proteína, ¿no?, que así se produce en ese organismo. Ahora, una gráfica que usted presentó, el 80% de la soya es transgénica. Sí. Es decir, la soya que se vende en Costa Rica es transgénica, con alta probabilidad. Con alta probabilidad. Y ninguna dice que es transgénica. ¿Por qué se da eso en la reglamentación costarricense, digamos? No sé si ocurre en otros países, no tengo ni idea. Pues en Europa es así, en Estados Unidos también existe esa reglamentación de que existe un nivel mínimo en cuanto al contenido que puede tener un alimento. Si sobrepasa ese nivel tiene que etiquetarse, si no pues no se etiqueta. Y ahora el etiquetado a mi parecer tiene que ver algo con que es percepción pública. A los organismos genéticamente modificados se les ha hecho muy mala publicidad. Entonces las compañías, en un mecanismo de defensa y de mercadeo,
no lo etiquetan si la ley no se lo exige. Pasó con el tomate genéticamente modificado, como dijo Seibo. El tomate tenía resistencia, toleraba más, tenía una maduración retardada. Cuando la gente iba al supermercado no había diferencia entre uno y otro. Los dos eran rojos, tenían el mismo olor, todo. Solamente que uno decía transgénico y el otro no. Entonces la gente prefería al otro, sin saber. Él, después por aquí. Más que todo un comentario, y partiendo de esa última diapositiva, recalcar la importancia de que la investigación, como se ha hecho ya en muchos países últimamente, en organismos transgénicos, se haya bajado por instituciones públicas y por centros de investigación de universidades. Porque, bueno, para mí, esa es la única forma en que un país, particularmente un país desarrollado como este, puede asegurarse digámoslo así, la soberanía alimentaria, en caso de que sea un producto alimentario, o la soberanía agraria, al producir un producto transgénico, y evitar de esa manera que algunas empresas transnacionales, su principal interés siempre va a ser lucrar y no siempre dejar un beneficio para los países donde están situadas, no se va a poder, digamos, en estas tecnologías. Eso para mí, y me parece muy importante que lo haya destacado en una diapositiva, es como uno de los pilares para poder desarrollar la tecnología de los transgénicos de una forma bastante segura y que deje algún beneficio para los países. Mariana, y después Gabriel. Comentario un poco sobre lo que decía Gustavo, porque justamente he estado leyendo del tema y de lo del etiquetado, y hay un problema también de consistencia, porque por ejemplo mucha gente tiene la impresión de que si come orgánico come más saludable. Resulta que por ejemplo no se exige que se evalúen las tierras o los campos donde se está creciendo un cultivo orgánico, y puede ser que sean tierras que estén bastante contaminadas. Entonces, sí se le va a exigir a los productos transgénicos que declaren la constitución de la planta y no sé qué es cuánto debería exigirse a este tipo de productos que se venden como la opción natural, que también demuestren que no están contaminados con metales pesados y demás, ¿verdad? En algunos casos son más caros. Yo tenía una pregunta en cuanto a lo de los efectos sobre la salud, pero no se ha demostrado en realidad nada claramente, aunque alguna gente argumenta que sí hay efectos, pero yo he leído varias veces críticas de que los periodos de prueba son muy cortos. Entonces, ¿podría explicar cuál es el proceso que pasa para que sea aprobado como alimento, digamos? Pues bueno, en 20 años, desde la tecnología surgió en 1981 y se crearon las primeras plantas. Pero de uno en uno, el periodo es corto, ¿verdad? O sea, no podemos generalizar. Hay que, una cosa es bioseguridad, y es que uno tiene que analizar cada cultivo por separado. No es lo mismo un tomate que un arroz. Cada uno lleva sus pruebas diferentes, y cada uno pues sabrá que tiene tiempos diferentes en donde se suministre a diferentes animales, que sean ratas o ratones. En cuanto a los tiempos, yo pues no le puedo decir muy bien porque no es mi especialidad, pero sí tienen, pues, cumplen toda una normativa. De hecho, para poder hacer esos estudios, el organismo tiene que estar acreditado. Tal vez para comparar un poquito a lo que se refiere en los tiempos cortos, es a que al periodo de evaluación del alimento en vacas, de ratones, de laboratorio, que debe ser de 90 días. ¿Por qué? Porque cuando se hace más allá, el ratón, por las cepas de donde vienen esos ratones, ya tiene la tendencia a formar tumores naturalmente. Entonces, ese es el periodo que se ha determinado desde el punto de vista de toxicidad, de toxicología, que es el periodo que debe durar la evaluación. Entonces, eso no es corto, sino que es adecuado para que no se enreden los dos eventos, la formación de tumores con el efecto toxicológico del clima. La formación de tumores es inherente a las cepas de ratones que se están usando en este momento para experimentación animal. Tal vez pregunta yo un poco con el estudio de Celadil. No, en general, digamos, que yo he leído la crítica que eso, lo de los 90 días, que es muy poco tiempo para poder decir No es un poco tiempo, sino que es el tiempo adecuado para esa especie.
Después de ahí usted no sabe, para cada especie está determinado. Después usted no sabe si a esa especie le salieron tumores porque está vieja o por el efecto del factor que usted está determinando. Andrés, por lo que vos presentaste tiene un gran potencial en un montón de cultivos, de iniciativas para salud alimentaria, pero digamos, me preocupa en Costa Rica cómo se introduce esto cuando un montón de cantones se han declarado libres de transgénicos, que no quieren transgénicos. Entonces, ¿cómo implementar esa tecnología aquí en el país cuando está toda esta problemática, esta satanización del transgénico? Ok, acá tal vez don Jaime nos puede decir el dato concreto, cuántos cantones existen ahorita. 75. Sin embargo, existe un edicto en donde se promulga que esa no tiene ningún valor jurídico, que esos cantones se han declarado libres de transgénicos, no tienen ningún valor jurídico. Los únicos que tienen la potestad para tomar esas decisiones es la Comisión Nacional de Bioseguridad, y eso está respaldado por la ley y por los reglamentos. Ok, entonces eso, al no tener ningún valor jurídico, no impide que se lleguen a cabo investigaciones o que algún agricultor quiera importar semillas y sembrarla en su territorio. Esa decisión la toma solamente la Comisión Nacional de Bioseguridad, tomando en cuenta un montón de requisitos y de evaluaciones que ellos tienen que considerar. Lo mencionaba por el caso de Filipinas, ¿verdad? Entonces, se produzcan casos similares, entonces no permitan que se desarrollen, digamos, comunidades, grupos locales organizados que no permitan entonces un desarrollo bien hecho, bioseguro y sin una mala información, ¿verdad? Que eso es lo que produce acá. Sí. Si queremos declarar un cantón libre de transgénicos, pues tenemos que sacar la insulina, sacar muchos productos lácteos que se producen con organismos modificados genéticamente, queso, sacar la cerveza, que las levaduras modificadas genéticamente. Por ejemplo, en Europa el euro está producido con algodón, y el algodón que se importa en Europa proviene de Estados Unidos. Como yo les presenté aquí, pues la mayor producción de algodón es transgénico. Esta camisa que yo tengo, que es de algodón, pues la tengo que quitar porque seguramente es modificada genéticamente, pero hecha con un algodón modificado genéticamente. Por allá y después por aquí. Otra de las cosas que a veces se habla con respecto a los efectos de cultivos transgénicos es la probabilidad de que se puedan cruzar con las silvestres, por ejemplo, las plantas silvestres de esa misma especie. Que, por ejemplo, que cuando se desarrolla o se produce una especie transgénica, se evalúa eso también, claro. De que se puedan... Eso es un riesgo inherente. El flujo de genes es algo que no se puede evitar. Si las especies están emparentadas, puede haber un flujo de genes en ambos sentidos, es decir, desde la planta transgénica hacia la no modificada y de la no modificada a la transgénica. Si hay compatibilidad, siempre va a haber ese flujo en ambos sentidos. Para eso hay que establecer ciertas reglas de bioseguridad y es establecer distancias mínimas entre un lote y otro. El polen tiene cierta viabilidad, no puede viajar largas distancias o es poco viable después de cierto tiempo. Entonces hay que establecer unos ciertos límites entre un cultivo y otro. Sí, Estaba para terminar de aclarar ese punto. Alrededor de una plantación transgénica se siembra una especie de muro que consiste en las plantas de esa misma variedad no transgénicas para que en el eventual caso de que llegue polen transgénico se reciba en esa barrera, ¿verdad? Como yo les decía, y eso es específico para cada cultivo. Como les decía, se lleva a cabo en un ambiente confinado. ¿Y qué pasa con los insectos, digo yo, insectos polinizadores o algo? ¿Cómo hacen para controlar eso? O sea, no sé si se podrá o no.
Todos esos estudios se tienen que hacer previo a la liberación del organismo al campo. ¿Okay? Entonces, la agencia reguladora pide una serie de estudios en donde se estudie o se evalúe el efecto sobre poblaciones de insectos no blancos o sobre comunidades de bacterias que están en el suelo, sobre pájaros, peces, cómo se disemina la semilla de ese organismo. Todos esos son estudios que tienen que llevarse previos a la liberación al campo. Buenas, ¿cómo estás? Todo bien. Ahora mencionaste que la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico están en la capacidad, digamos, de desarrollar digamos, un organismo genéticamente modificado, bueno, pongamos un cultivo. Y entonces lo que quería preguntarte, ¿qué barreras ves, o sea, además de la lucha y percepción social que ha nacido ahora, ¿verdad? La parte científica puede ser fácil, ¿verdad? Pero la parte de llevarlo a comercialización son otros 100 pesos. Entonces ahí, o sea, las barreras que puedes ver, digamos, aquí a nivel nacional que tengamos para llegar a desarrollar un producto biotecnológico y llevarlo a comercialización. Pues usted mismo lo acaba de mencionar, la aceptación que pueda tener ese cultivo en la población. Nosotros acá desde la Escuela de Biología hemos invertido esfuerzos en tratar de desarrollar ciertas estrategias para ir educando poco a poco a la población. Como toda tecnología, pues tiene un lado bueno y un lado que hay que evaluar un poco más. Entonces, darle a la población esos dos lados para que ellos sepan a qué, cuando les hablan de transgénicos, sepan a qué es lo que se están refiriendo. No solamente darles el lado negativo o bombardearlos con aspectos negativos, que es lo que pues, todos vemos a diario en los periódicos, en internet. Sí. Personalmente, eso es lo último que te está diciendo, pero desde la Universidad Nacional estamos haciendo una investigación de eso, de la información que hay. Realmente, nosotros lo que hemos conseguido más es la información contra los transgénicos. Y realmente, bueno, llegué tarde, lástima, pero sí voy a quedarme para verlo con usted porque esta parte es otra visión que le están dando. Primero, que en lo que es información, porque hay tan poca en ese sentido a favor, digamos, realmente cuesta, digamos, buscando, cuesta, o tal vez no tengo las fuentes correctas. Información hay suficiente, yo no puedo bombardear a usted con esa es una cantidad de información. Esa es una. Y no solo de un lado, sino de los dos, porque hay que tener una posición crítica. Eso es lo que queremos, hay que evaluar una posición objetiva y objetiva de toda tecnología. Eso es una. Como que yo le puedo decir hacer una pistola y pues, es malo, pero también tiene, si es para mi propia defensa. Bueno, eso, gracias porque sí lo voy a tomar en cuenta eso. Y la otra es, uno de los ¿cómo se llama? De los argumentos más fuertes es que supuestamente los transgénicos en algunas especies o en algunas áreas aumenta mucho la productividad. La productividad del cultivo. Y digamos, los que están en contra han dicho que hay probado que eso no es tan cierto. ¿Qué me puede decir de esa? O sea, en cuanto a la productividad es algo intrínseco. Como vemos, la planta tiene resistencia a insectos o a herbicidas. Al tener resistencia al insecto, pues no va a ser atacada y no puede crecer vigorosamente. No hay ningún gen que se haya introducido para aumentar la productividad. Lo que sí es que al tener ventajas sobre otras características, como por ejemplo resistencia a insectos, o tolerancia a sequía, o tolerancia a salinidad, esa planta pues puede crecer en condiciones adversas. Tal vez aquí, en ese punto que preguntaba él de la aceptación, doña Marta nos pueda comentar un poquito más del estudio que se llevó a cabo con los estudiantes, donde ellos tuvieron una aceptación bastante buena. Sí, bueno, ya está viejito el estudio, y por cierto no nos costó ni un 5 hacerlo, y fue publicado en la revista de Biocertificar, se llama Percepción Pública de los estudiantes universitarios de Costa Rica. Entonces la hicimos con estudiantes de las 3 universidades, el tamaño de muestra fue muy bueno,
y le hicimos una serie de preguntas para evaluar el grado de conocimiento sobre el tema y el grado de aceptabilidad. Entonces, yo se lo puedo facilitar a los que les interese. Fue muy interesante. Los estudiantes de áreas relacionadas con la biología mostraron mejor conocimiento y mejor aceptación de los productos. En cambio, los estudiantes de áreas muy alejadas, no. Porque realmente, y es lógico, si yo no conozco nada, o si yo en un consejo municipal me traen fotos de rata con tumores y me dicen que eso se debe a que les dieron alimento transgénico, y yo desconozco la tecnología y los fundamentos, yo soy la primera en protestar, ¿verdad? Entonces, el problema es el no conocimiento de la tecnología, porque una pregunta que yo los invito a hacerse es ¿por qué sería perjudicial el transgénico? ¿Por qué? Si lo que tiene es harina y en cantidades infinitesimales. Entonces, ¿qué haría que eso genere cáncer? ¿Verdad? A diferencia de un organoestructurado que me pongan una papaya convencional. Muchas gracias. Vamos por allá, que me mandaron la mano. Eli. Yo creo que hay dos cosas aquí que hay que separar. O sea, los transgénicos se han satanizado, como muchas veces se han asociado a paquetes tecnológicos convencionales. O sea, yo te vendo una semilla resistente al Roundup y te vendo el agroquímico, pierdo la soberanía alimentaria porque es una patente y te prohíbo reproducir la semilla porque mi semilla no puedes, el campesino pierde el derecho natural a comer su semilla, a conservar su semilla, y eso es lo que ha también provocado una visión económica, política de la transgénesis. O sea, desde el punto de vista científico es otra cosa. Es indudable que la transgénesis y la biología han contribuido tremendamente al conocimiento de la biología. O sea, ha sido un salto en el conocimiento de los procesos innegable. Creo que hay que, en este concepto, el hecho de que me satisface mucho haber leído hoy que en este periódico universitario que las empresas y la academia están generando conocimientos de riqueza. O sea, hay que cambiarle, hay que llegar al conocimiento, a llevarle esa tecnología, llevársela al campesino, que a fin de cuentas es el último quien va a decir, analizar con la gente de posiciones científicas, discutir científicamente y tal vez buscar un diálogo de discusión científica. Es cierto que con la transgénesis hay problemas, como con cualquier cultivo que se extienda, hay pérdida de biodiversidad, es el mayor impacto que tiene la agricultura mundial, con transgénico o sin transgénico. Se han disminuido la cantidad de especies que utilizamos para la alimentación antes de la transgénesis. O sea, son problemas que son reales y que hay que entenderlos, que la tierra es una sola y hay que dejar tierra para nosotros y para el que viene. O sea, y en esa pienso que hay que buscar un equilibrio, ni solo transgénico ni solo no transgénico. Hay que dar a la gente la opción de trabajar, de comer lo que quieran consumir, por eso hay que identificarlo. O sea, yo vengo con una técnica parecida, yo hice mi doctorado en radiación de alimentos hace muchísimos años y era lo mismo, ¿no? O sea, la gente dice, me voy a contaminar. O sea, creo que hay que mejorar los canales públicos, hacer foros de discusión y que la gente entienda que cuando esto lo hace la academia para el bien público, no. Hay que convivir con los transgénicos porque querámoslo o no, la soya que se comen los transgénicos, los antitransgénicos es transgénico, el maíz que se come es transgénico, los pollos que comemos tienen hormonas. Vivimos en un mundo que simplemente hay que lograr una comunicación del riesgo, que es lo que ha faltado, que la gente entienda los problemas y que darle a la gente también la capacidad de seleccionar. Por eso es importante el etiquetado. O sea, yo no quiero comer transgénico porque ni con visión filosófica o como lo mismo que un musulmán no come cerdo. Y hay que decir que esto no tiene cerdo, porque es su concepción filosófica. O sea, y en hay que también ver la dimensión humana
porque estamos hablando de personas. Tecnología y el conflicto que tiene la ciencia, la tecnología y la sociedad. Y en esa ética hay que convivir y hay avances innegables. También es cierto que la transgénesis muchas veces se ha ido a la genética monogénica. Los problemas de la genética poligénica tienen más dificultad, los caracteres heredados son más poligénicos. Es cierto que se introduce un gen ahí, se sabe que se introdujo, no sabe que se introdujo, no sabe muchos efectos colaterales a nivel ya del funcionamiento de la maquinaria de la síntesis de proteínas, o sea, pero es un avance innegable que lo que se ha hecho en materia de biología con estas nuevas tecnologías. Y creo que hay que abrir foro de discusión. Todos tienen parte de razón. Muchas gracias. Ese es un comentario. Bueno, la pregunta es con respecto a lo que es el flujo genético, ¿verdad? Mucha gente está preocupada por el asunto. Cuando hay ese test que quiere corregir, ahora se está transformando genéticamente en cloroplasto, ¿verdad? Tiene que tener más conservadas de ADN, ¿verdad? Y eso va a evitar que ese ADN, ¿verdad?, pase a contaminar otro tipo de cultivo, digamos, por ejemplo. Entonces, en sí mismo la tecnología ha ido también avanzando en ese sentido de que para prevenir, digamos, todo este tipo de cosas, ¿verdad?, que se hacen hacer cambios genéticos, pero la misma tecnología avanza para corregir, bueno, entre comillas, ¿verdad?, lo que dicen otras personas. Sí, los primeros desarrollos fueron de transformación nuclear. Ahora se está pasando a la transformación de cloroplastos que serían solamente por vía materna, no serían polvo. Tal vez una última pregunta, si alguien tiene alguna última pregunta, si no, muchísimas gracias por su atención.